en este capítulo. Y vamos a estar viendo algunos aspectos o formas por las cuales el Señor oró por sus discípulos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora han conocido, dice, que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oramos al Señor brevemente por la exhortación del mensaje. Me dan entonces un minutito para orar al Señor. Amén. Todos los que tengamos necesidad en esta noche de su palabra, también oremos y pidamos para que el predicador en esta noche sea usado por misericordia. Amén. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, tu palabra está leída, Señor Jesús. Padre mío, Señor, en esta hora alimenta a tu pueblo. Habla, Señor amado, mi Dios, conforme nuestra necesidad, oh Dios. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Unge nuestra mente, nuestros pensamientos. Úngenos de la mollera hasta las plantas de nuestros pies, oh Dios. Para que podamos, Señor amado, oír tu palabra, la exhortación en esta noche, oh Dios. Ya nos bendice, Padre mío, con la lectura, pero te lo ruego en esta hora, prepara los corazones, oh Dios. Prepara, Padre mío, Señor amado, nuestro interior y nuestro exterior para recibir tu palabra en esta noche, oh Dios. Usa, Padre mío, el vaso de barro, el cual tienes, Señor amado, en el altar en esta hora por misericordia. Lava y limpia, unge sus labios, Señor amado. Padre mío, que por esa boca pueda ser transmitida tu palabra en esta noche, Señor. Te lo ruego, mi Dios, ese el movimiento, Padre mío, la conversación, Padre mío, en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, oh Dios, y desechando toda obra del enemigo, todo pensamiento equivocado, Dios, toda manifestación contraria a tu palabra, en el nombre de Jesús la reprendemos, Dios, le echamos fuera de este lugar, oh Dios. Padre mío, te lo ruego, Señor, en esta hora. Padre mío, oramos para bendición del cielo que viene a través de tu palabra, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, sí, Señor. Tome asiento, mis hermanos. Amén. Amén. Jesús ora por sus discípulos. ¿Cuánto en esta noche podemos decir somos hijos de Dios o discípulos del Señor? Amén. Somos también de aquellos creyentes. Amén, que fue sembrada la palabra del Señor. Y cuando el Señor Jesús ora en esta última oración por aquellos los cuales dice que el Padre le entregó. Amén, el Padre dice que Él fue el que le guardó, ¿verdad? Aquellos discípulos, amén, o aquellos creyentes, para que Cristo, ¿verdad?, cumpliera el ministerio junto a aquellos, les enseñara la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuánto de los que estamos acá venimos nosotros a aprender de la palabra del Señor. No importa cuánto sepamos o cuánto tengamos por aprender, los quede por aprender, nosotros todos venimos a aprender de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, ¿quién es el que la transmite? Dice aquí la palabra del Señor, yo les he enseñado tu palabra. O sea, Dios es el que nos enseña la palabra de Dios. Amén, es el Espíritu Santo, es el que nos enseña la palabra del Señor a nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice del versículo, de los primeros versículos en adelante, dice Jesús ora por sus discípulos. Y de estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Jesús oraba al Padre y decía, Padre, glorifica, amén, glorifica en esta hora, dice, a tu Hijo. Amén, para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Y de qué forma era glorificado el Padre? Dice que a través del Hijo, de aquella muerte, de aquella resurrección y también de aquella predicación de la palabra de Dios. Porque dice que nosotros somos, ¿verdad, hermano? Nosotros fuimos hechos para gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? O sea, nosotros tenemos que ser partícipes de la gloria de Dios en nuestras vidas.
Así como Jesús oró por los discípulos, amén. Oró al Padre, rogó al Padre y pedía que fuera glorificado en aquella hora, porque dice que Él ya no iba a estar, pero iban a quedar aquellos que habían recibido la palabra de Dios. No solamente aquellos que habían escuchado, porque muchos la escucharon, amén. Multitudes, amén. Miles, 5,000 en una oportunidad, 4,000 en otra oportunidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. 120 fueron llenados de la presencia del Señor. Muchos escucharon, ¿verdad, hermano? Y vieron todos los milagros del Señor. Pero dice que cuando esos que escucharon, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no todos guardaron la palabra de Dios. Por eso el Señor nos está hablando también en esta noche a esta iglesia, tiempo de nacer. ¿Cuántos de nosotros estaremos guardando la palabra del Señor? Muchos la hemos escuchado, estamos aprendiendo que hace bien, que hace verdad, hermano, cierto, que la palabra nos edifica a nosotros, nos conduzca por un camino mejor. Pero ¿cuántos de nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaremos guardando la palabra de Dios? Porque tal vez nosotros entendemos mal y nosotros decimos, escuchar la palabra es oírla y retenerla. Y eso es guardarla. Pero se refería, ¿verdad, hermano? La palabra del Señor, que el que la guarda, dice que es aquel que también la pone por obra el día de mañana. Amén. Porque Él dijo, yo ya no voy a estar, Dios bendiga a la iglesia del Señor en el mundo. Le hablaba, ¿verdad, hermano? Y le oraba al Padre, le rogaba, porque nosotros a través de la oración, nosotros oramos al Padre, oramos al Hijo y le hablamos, le conversamos. No sé cómo son nuestras oraciones, ¿verdad? Nosotros rogamos por aquellos, por nuestros hermanos. Rogamos por la iglesia, rogamos tal vez por los pastores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Rogamos por nuestra familia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Cristo oraba, ¿verdad, hermano? Por aquellos que eran aquella familia espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Y Él decía, ¿verdad, hermano? Como le han dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a todos los que le diste, el versículo 2 y el 3, amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero. O sea, ¿qué es lo que enseñaba el Señor, hermano? Jesús lo que enseñaba era que estaba predicando sobre realmente quién era Dios. ¿O quién era aquel que daba vida a los hombres? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que le conocieran a ese Dios verdadero. Porque hay muchos dioses falsos, amén. Hay muchos dioses, ¿verdad, hermano, cierto, de la antigüedad? Y hay dioses modernos también en los tiempos de ahora. Siempre el enemigo está levantando dioses. Siempre el enemigo está levantando altares. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para poner, Dios bendiga a la iglesia delante de aquello, ¿verdad, hermanos? Para que nos sigan a Dios. Pero que dice que la misión de Cristo, déjeme terminar el otro versículo, la misión de Cristo era que conocieran a Dios, y dice, y a Jesucristo a quien tú le has enviado. ¿Cuántos nosotros creemos que Cristo es el enviado de Dios? Nosotros tenemos que confesar a aquel Jesucristo, ¿verdad, hermano? Y glorificar a aquel Cristo que es realmente el enviado de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y como así dice que Jesús oró por sus discípulos, dice que nosotros también tenemos abogado delante del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros estamos flaqueando, cuando nosotros nos equivocamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando fallamos, amén, dice que ahí Cristo mismo está a la diestra del Padre como abogado intercediendo por nosotros. Porque si delante del juez, hermano, no hubiera nadie que nos defendiera, no hubiera un abogado, seguramente ya estaríamos en prisiones de oscuridad. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Ya estaríamos atados, ya estaríamos encadenados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Cristo estaba ahí, ¿verdad, hermano? Predicando la palabra de Dios, y ahora orando, y sigue orando e intercediendo por nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice también, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice la Escritura que Él se despojó. Amén. Dice que Él tenía una gloria hermosa.
Una gloria grande, una gloria sublime al lado del Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando Él tomó la decisión de aceptar y venir a morir por los pecadores, amén, dice que se despojó de aquella sublime, ¿verdad, hermano? Cierto, de aquella grandeza, gloria que tenía a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? O sea, él desde ya empezó a entregar, ¿verdad, hermano? Cierto, empezó a entregar lo que el hombre o lo que el mundo necesitaba, despojándose a sí mismo. Y dice que él oraba, ¿verdad, hermano? Y entregaba todo aquello, reconocía aquello. Pero él también decía que aquellos que estaban con él también tenían que despojarse un día de aquellas cosas. O iba a llegar un momento que tenían que despojarse, como muchos de aquellos llamados, amén, Juan, Pedro, Jacobo, y decían, ¿verdad, hermano, cierto? Que dejaran ya a veces las redes, dejaran, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los botes de pesca, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y le siguieran a Él. Porque todavía, ¿verdad, hermano? Él dice que en aquellos hombres existía, ¿verdad, hermano? Cierto, algo que habían hecho siempre por todos, tal vez desde la niñez. Ellos pescaban y estaban a la ribera del mar. Pero cuando Cristo dice que los llamó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los llamó para que le acompañaran. Y dice que se adentraran en las aldeas, los pueblos, en todo lugar donde Cristo anduviera, ellos tenían que andar con Él. Y ya Pedro ya no tenía que andar con la red al hombro. Y ya Pedro tal vez no tenía que andar remendando redes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O tenían que andar mirando tal vez, cierto, la luna en la noche, viendo en qué momento iba a haber, ¿verdad, hermano? Una buena pesca. Un buen augurio. Dios bendiga a la iglesia del Señor de una buena noche para pescar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque en aquel entonces ya andaba Cristo mismo, aquel que dijo, y ahora os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque para eso Cristo dice que empezó a comisionar. Y aquellos que comisionó, dice que le empezó a capacitar, ¿verdad, hermano? Le empezó a formar y luego a enviar para que predicaran la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de aquellos, nosotros, como los que estamos aquí en esta noche, tenemos ese corazón de discípulo. Amén, hermano, que nosotros nos nace o nos gusta aprender de la palabra del Señor. O aprendemos, ¿verdad, hermano?, de lo que se hace en la iglesia. Porque ya con el tiempo que llevamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros empezamos a apreciar qué es lo que se hace en el coro, qué es lo que se hace en la puerta, qué es lo que se hace cuando pasamos a orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, cómo tenemos que orar por un enfermo, o orar o levantar una oración, cómo tenemos que pasar la ofrenda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya aprendemos, ¿verdad, hermano, cierto? Lo que se está haciendo, lo que el Espíritu de Dios o Dios está haciendo en medio de la iglesia. O sea, nosotros nos estamos poniendo en una condición de discípulos tal cual como aquellos, por los cuales Cristo oró. Pero te voy a decir, es que Cristo estaba con ellos. Pero mientras Cristo a veces estaba con ellos, también fallaban. Mientras Cristo estaba con Pedro, Pedro sacó una espada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Mientras Cristo estaba, ¿verdad, hermano, cierto? En todo lugar, Judas metía la mano, dice, y sacaba dinero y robaba de todo lo que hacía, engañaba. Pero Cristo lo conocía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él sabía lo que hacía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, Dios nos ayude y Dios nos guarde, Cristo haciendo grandes milagros. Sanando ciegos, dando vista, ¿verdad, hermano, cierto? A aquellos no videntes. Extendiendo manos, limpiando leprosos, levantando paralíticos. Había uno que no creía en medio de todo aquello. Había un Tomás que era incrédulo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque no creía en los milagros, no creía en el cambio, no creía en la transformación. No creía que Cristo estaba en medio de aquellos que había resucitado. Es que Cristo, ¿verdad? Le dijeron, Cristo, o sea, Jesús ha estado en medio de nosotros. Tú no estabas, Tomás, pero Jesucristo estuvo en medio de nosotros. Se reunió esta mañana con nosotros. Pero él decía, no puede ser. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si me tire mi dedo, ¿verdad, hermano, cierto? Donde estaban aquellos clavos, o mi mano en aquel costado, yo no creeré que Cristo ha resucitado. Dios bendiga a la iglesia. Pero el Señor por su palabra nos dice esta noche, yo les enseñé en la palabra que tú me diste para aquellos, ¿cierto?, en los cuales la recibieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si hemos recibido la palabra, ¿por qué a veces dudamos?
Y a veces, ¿verdad, hermano? Cierto, viendo que la palabra de Dios está haciendo cosas en nuestra vida, o se está moviendo en la iglesia, y a veces dudamos de la palabra del Señor. Y nos cuentan y nos dicen, no, si la gloria de Dios o algo especial hizo esa noche el Señor por nuestra vida. Y Él dice, no, yo voy a esperar hasta la próxima vez hasta la próxima reunión, cuando venga Él nuevamente y se presente entre nosotros. Y lo curioso que podemos decir que Él no le veía venir por la puerta. Por mucho que Tomás saliera a mirar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y saliera a mirar y mirara para todos lados en aquella calle, en aquel lugar donde estaban, no veía venir a Cristo caminando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando dice que Él venía, se presentaba en un momento y se manifestaba sin abrir puertas, sin golpear, sin nada, porque dice que Él entraba a aquel lugar como de entrar a su corazón o a mi corazón en esta noche, iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios se está manifestando por su palabra y nosotros no lo queremos ver. Y así como también venía, muchas veces Él desaparecía y se iba porque tenía que ir a dar testimonio a otro. Pero cuando Jesús viene, nosotros tenemos que aceptarlo y recibirlo. ¿Cuántos lo creen en esta noche, hermano? Porque Él se movió y se presentó, dice, a 2 se manifestó, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? A 500 se le apareció a muchos. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que se cumpliese la palabra que Él había predicado, que al tercer día Él resucitaría. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo vive en nuestros corazones? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias, mi Dios. Y el versículo 10 lo vamos a saltar eso, amén. Bueno, el 6 decía, aquí he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el 12, cuando estaba, dice, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Cuántos creen, hermano, que realmente Dios nos guarda? Que Jesús nos guarda, que Él va a nosotros a todos lados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por ahí el otro día un hermano, bueno, yo también fui testigo, casi fue atropellado. Dios bendiga a la iglesia del Señor en una persecución de 2 vehículos, uno arrancando y el otro la policía detrás. Y había un revuelo en la población. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Andaban jugando como el gato y el ratón, aparecían por un pasaje, por otra calle, daban vuelta y pasaban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios lo libró del accidente. Porque el auto quiso seguir y de repente dobla de imprevisto y no alcanza a atravesar el semáforo, hermano. Porque si atraviesa tal vez lo atropelle. Pero nosotros creemos que Dios nos guarda. ¿Cuántos creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Por eso dice, cuando estaba en el mundo yo lo guardaba. Lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ninguno se perdió, porque ninguno, hermano, que guarda la palabra y la pone por obra, ora al Señor, ninguno se pierde. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Por eso es necesario guardar la palabra, oír la palabra de Dios, amén, y ponerla por obra. Amén. Y tomarnos de esa palabra del Señor. No es tan solo también, claro, para obedecerla en sus mandamientos, sus estatutos y todo. Es también para tomarnos de ella, de las promesas de Dios. Si para eso es la palabra de Dios, no solamente Dios nos va a exigir, Dios también nos bendice por su palabra. Sino que la cosa va, ¿verdad, hermano? Cierto, equilibrada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tampoco nos entregas puras bendiciones. Dios tiene que demandarnos también. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y Él decía que los guardaba, ¿verdad, hermano, de aquel mundo? Y ninguno se perdió. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Él dice, hermano, aquellos que están en mi mano, ¿quién los va a poder arrebatar? ¿Quién podrá arrebatar de la mano fuerte de nuestro Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahora yo voy a ti y hablo, dice, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Vuelve a hablar nuevamente la palabra de Dios, ¿se da cuenta? O sea, ¿sabe lo que pasa, hermano? Yo meditaba también.
antes de este mensaje, durante estos días, que es tan bonito, es tan hermoso sentir la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios se mueva en su iglesia, porque cuando a veces nosotros estamos así, ¿verdad, hermano? Indiferentes, y llega la presencia de Dios y nos vamos gozosos, y a veces ninguno se quiere ir para la casa y sigue compartiendo un gozo, una experiencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No importa que haga frío, no importa que llueva, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Compartimos esa bendición de Dios, porque hemos dejado ese gozo que entra en nuestros corazones. Amén. Porque el que no se goza es porque no quiere, hermano, porque no quiere darle oportunidad al Señor. Y en esta noche el Señor te está diciendo, recibe la palabra del Señor. Y ese gozo tan grande, que es tan importante, pero dice algo más importante, que guardar la palabra del Señor. Porque ese gozo del Espíritu Santo viene un día y nos levanta con una fuerza sobrenatural. Y nos anima y nos fortalece. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero llega también aquella palabra, amén. Aquella palabra dice que por esa palabra un día nosotros seremos juzgados. Nosotros seremos, ¿verdad, hermano cierto?, salvos por esta palabra. Y por esta palabra nosotros también somos libres. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque ella dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Amén. Le invito a dar las glorias al Señor. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, amén. Y dice así también la palabra del Señor, amén. Yo les he dado, dice tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El que guarda la palabra de Dios, hermano, o aquel que quiere poner la palabra de Dios, sea hermana o hermano, sea niño o niña, desde ya le van a empezar a hacer, ¿verdad, hermano cierto?, el vacío en el hogar, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por mucho amor que les diga la palabra del Señor, va a llegar un momento que va a tener que sacar la espada sí o sí. Entonces por eso dice la palabra del Señor, como yo les dice, guardado la palabra, el mundo los aborrece, porque no son del mundo. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, ya no pertenecen a este mundo? Amén. Porque Dios tiene una morada más grande para nosotros guardada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, porque yo tampoco soy de este mundo. O sea, si nosotros somos discípulos, ¿verdad, hermano? De aquel maestro, él no era de este mundo. Nosotros tampoco ya somos de este mundo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga. No ruego, dice, que los quiten del mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él no le está pidiendo al Padre, llévatelos, amén, guárdalo, que se encierren en la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no vayan a trabajar, que no estudien, porque hay muchas sectas que lo han hecho, tal vez algunas también en Chile. Me recuerdo que unas estaban por ahí por el cajón del Maipo, una secta media oscura, media, ¿verdad, hermano cierto?, tenebrosa. En Estados Unidos también pueden hablar de Jesús, por hacer tantas cosas, y tratan ellos de apartarse. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y guardarse para no contaminarse con el mundo. Pero no salen y no le predican a nadie. Y tal vez, cierto, quieren guardarse de cualquier tentación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, dice en la palabra de Dios, dice, yo no ruego que los quites del mundo. Amén. Sino que los guardes del mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea que usted puede ir a su trabajo, usted puede estudiar y pedirle a Dios que lo guarde del mal. Porque ese es el secreto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque usted puede ir a comprar, alguien puede estar fumando, puede estar robando en la esquina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero usted le dice, Señor, guárdame del mal. Líbrame de esa contaminación, Señor. Líbrame de ese peligro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Esa es la oración que Cristo oraba al Padre. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El 17, amén. Santifícalo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así como fue enviado Cristo, dice que así también, con una palabra dentro, sí. Amén. Usted, Dios lo envía ahora con una palabra de conocimiento, con una palabra para ponerla por obra. Así como tú me enviaste, yo también los envío al mundo, para que prediquen la palabra del Señor.
Para que, verdad, hermano, cierto, dice que en muchas oportunidades hablen de la palabra de Dios y sean descubiertos los lobos rapaces. Y sean descubiertos los falsos maestros. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía, amén, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados de la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque esta es como una cadena. Nosotros, ¿verdad, hermano? Oramos por ellos y después ellos también oran por nosotros. Ellos siguen orando por otros. Porque así es la palabra del Señor. Es para cristianos, para discípulos. En lo que está diciendo el Señor, aquellos que den fruto de la palabra del Señor. Y aquel que predica la palabra de Dios es el día de mañana. Si predica bien la palabra de Dios, dice que ese hermano dice que aún dice que esos frutos tendrán que verse delante de la presencia del Señor. Porque la palabra de Dios es una semilla, nos enseña así la palabra, ¿verdad? Entonces, si usted predica el día de mañana, tiene que haber fruto en un alma que le está predicando la palabra de Dios. Que ahora tal vez, cierto, no venía a la iglesia, pero ahora sí empieza a venir a la iglesia. Tal vez, cierto, antes no sentía la necesidad de cantar, pero ahora ya empieza a cantar al Señor. Antes no oraba, pero ahora ya siente la necesidad de conversar con el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Y también le encarga otra cosa, amén. Dice para que el 21, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué importante esto, hermano, amén. En la unidad de la iglesia, en la unidad del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos, cierto, creyendo una misma cosa, haciendo una misma cosa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que el mundo empieza a creer que Dios se está manifestando en aquella hora. Dios se empieza a manifestar, el mundo cree que Dios se está manifestando en aquel hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque no pueden, verdad, hermano, cierto, estar dos de acuerdo y andar juntos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Tienen que estar de acuerdo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para que todos, vuelvo a repetir, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, para que seamos uno, lo tenemos que ponerlo de acuerdo entre nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo con aquel que nos llamó. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque si nos preguntáramos uno a otro, ¿qué piensa usted o qué pienso yo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Haríamos un conjunto de ideas, pero nosotros nos preguntamos y aceptamos la palabra que viene de nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice en nosotros para que el mundo crea de que tú me enviaste. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo y se conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, mire ahora como que eso es lo que le decía yo, que en la oración uno a veces entrega, a través de la oración puede hacer muchas cosas, entrega, cierto, nuestras cargas, oramos al Señor, confesamos si hemos fallado, rogamos misericordia, oramos por peticiones, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y aquí una de aquellas peticiones dice que Cristo hizo, porque tal vez Él sabía que tenía derecho a orar aquello, amén, y pedir aquello. En delante estamos viendo con nuestro hermano, amén, de que dentro de aquellas oraciones, el que ora tiene que pedir creyendo que va a recibir con fe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el que ora, igual como aquel que escucha la palabra y no la escucha con fe, hermano, nada produce dentro de su ser. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso aún la palabra debe escucharse con fe y orar con fe. Porque dice que el que no ora con fe no piense que va a recibir nada. Es como la onda del mar que va y viene. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquí dice que había que Cristo oraba, ¿verdad? Menos sabiendo de que Él tenía derecho, iba a recibir aquella petición. Dice, Padre, aquellos que me has dado el 24, quiero que donde yo estoy también ellos
estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Cuánto has conocido al Padre, hermano, en esta noche? Amén. Y esto han conocido que tú me enviaste. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a estar terminando con algunos, ¿verdad, hermano? Ciertos versículos que también tienen que ver, ¿verdad, hermano? Sobre el cristiano del mundo. Dios bendiga a la iglesia. Génesis los cristianos fueron quitados del mundo. Dice, a esto se enseña en las escrituras desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 18, 4. O sea, toda la Biblia se habla de que el cristiano o el creyente, dice, fue separado del mundo, quitado del mundo. Amén. La palabra mundo no se refiere, dice, a la creación, sino al mundo en el sentido, dice, de lo que habla en 1 Juan 2:15 al 17. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, dice, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Se da cuenta que de este tipo de cosas que hay en el mundo, no estamos hablando de la tierra, del mundo, del globo terráqueo, amén. El 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces tenemos, o hay deseos, ¿verdad, hermanos?, que no son de parte de Dios, y esos deseos tienen que pasar. Esos deseos nosotros tenemos que desecharlos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque dice que estos deseos pasan, pero dice que aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Juan 15:20. Los cristianos son odiados por el mundo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Acordaos de la palabra que yo os he dado, el siervo no es mayor que su Señor, sino a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, porque dice, el mundo dice que odia al Señor Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces dice, este odio, comienza en la propia familia. Mateo 10:21. O sea, ni en la casa está seguro. Porque hay un versículo que dice, ¿verdad, hermano?, que tenemos que tener cuidado incluso con la que duerme a nuestro lado. Me perdonan la hermana. Pero es una forma de decir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Marcos 13:12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. A veces una muerte física y a veces una muerte espiritual. Porque ¿quién no siente dolor cuando el padre no se levanta contra los hijos, hermano? Amén, hermano. Las hijas contra las madres. Dios bendiga a la iglesia. Parece que fuera una muerte, como si fuera un dolor tal vez de una muerte, más que una muerte física. Esa muerte espiritual produce gran dolor en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los cristianos viven a Dios en medio de un mundo sin Dios. Lo que estábamos leyendo en el versículo 11, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Amén. El mundo no tiene a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los cristianos en el mundo son semejantes a las luces, semejantes, dice, luces en la oscuridad. Filipenses 2:15. Los cristianos estamos ahí, amén, y tenemos que ser luz para el mundo. ¿Cuántos lo creen así?
para que sean irreprensibles, sencillos y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren ser esa luz, hermano, para poder un día alumbrar en nuestro hogar, alumbrar en nuestra calle, alumbrar en nuestro trabajo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez todos no nos perdemos ningún servicio, pero en el trabajo no le hablamos a nadie de Dios. O en el colegio, o en el instituto, o en la universidad, o en la feria, ¿le hablaremos algo de Dios, a alguien de Dios? O sea, usted la palabra que luz, que la recibió el lunes, el jueves y el sábado, usted la guardó. Amén, como dice en Mateo, debajo del almud. Y no la puso, ¿verdad, hermano? Para resplandeciera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Dice también, ¿verdad, hermano? Los cristianos están separados del mundo. Génesis 1:4. Vamos a estar terminando, amén. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el principio Dios ya sabía, amén, como podemos decir como principio, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez cierto de algo que no correspondía que estuvieran juntos. Dios separó la luz de las tinieblas. Y así Dios nos separa a nosotros. Cuando Dios, ¿verdad, hermano, llama a nuestra vida para ordenarnos, para formarnos, amén, como Dios estaba ordenando la tierra, ¿cierto? Dios también nos llamó a nosotros. Y desde un principio, amén, del Génesis, amén, ya antes de la creación, dice que Dios nos separó. O sea, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer nosotros? O lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y muchas veces nosotros, no, ahora no, este mes no, la otra semana, no, el próximo mes, el próximo año me bautizo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces hay gente, hermano, que quiere estar 5 años en la iglesia y no toma la decisión ni de bautizarse, ni de hacer nada para poder llevar crecimiento delante de la obra de Dios. Pero el Señor tomó, Dios que es creador y sabe todas las cosas, dijo, no, yo la luz la saco y la separo de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Y también decía, no tienen comunión con los falsos hermanos. Primera de Reyes 18:21. Gracias, Señor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Se da cuenta que los mismos temas de hoy en día? Que muchas veces la gente está claudicando, o sea, pensando y meditando en dos pensamientos. Esto dice que adoraban a Baal y adoraban a Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si Jehová dice Dios, seguirle, y si Baal id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Dios nos pregunta, hermano, nos habla por el mensaje, somos tal cual como aquel pueblo de Israel. Y Dios nos habla la palabra del Señor y se está soltando la palabra, o en cualquier situación de la iglesia, y nosotros cerramos nuestros labios. Y no decimos ni un sí, que es una confirmación, ni decimos un amén, que es más importante porque es el testigo fiel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Apocalipsis 3:15, amén. Y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así está el pueblo de Israel, amén. Cuando Elías le preguntó, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, dice, mayor tarea en este mundo. Tienen mayor tarea, amén, en este mundo. Dice 2 Corintios 5:20. Eso que hablaba de la mayor tarea, decía, así como tú me enviaste, así yo los envío al mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuántos se creen, hermano? Un representante de Dios. Un representante del Evangelio del Señor. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos guardados del mundo. Segunda de Tesalonicenses 3:3. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Es fiel nuestro Dios. Amén. Y terminando, los cristianos en breve dejarán este mundo. Dice así en, creo que es 14, San Juan 14:3. Según el versículo 24, Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. San Juan, busque ese 14:3. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Cuántos quieren gozar de esa gloria? ¿Cuántos quieren gozar, hermano, cierto, de esa hermosa morada que Dios tiene preparada para su pueblo? Es que Él ya no la fue a preparar, Él ya la tiene preparada para su pueblo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso la palabra del Señor nos habla en esta noche. Amén. Pongámonos en pie para que estemos orando por su palabra. Y decía, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios en esta noche? Amén. Oramos al Señor, así como Cristo oró por los discípulos. En esta noche nosotros también oramos el uno por el otro y oramos al Padre para que nos guarde de todo mal en esta noche. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, poderoso Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios, que lo más grande que has entregado en nuestra vida, Señor. Gracias porque por tu palabra nos libertaste, Señor. Por tu palabra, Padre mío,